Bueno, hermanos, busquen por favor en sus Biblias, vamos a ir rapidito ahí a 1 Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a estudiar hoy, vamos a ir avanzando un poquito. Hace un par de semanas atrás iniciamos el estudio de esta hermosa epístola, ¿no? Dijimos que hablamos un poco de la introducción de la epístola. ¿Está grabando esta cosa ya? ¿Sí? Ya. Hablamos un poco de la introducción de la enseñanza de la epístola. Hace 3 semanas atrás, y hace 2 semanas atrás hablamos de quién fue el escritor humano de la carta, ¿no? Entendemos que el autor divino es Dios, pero el escritor humano es Pablo. Y Pablo cita en su saludo a sus 2 compañeros de ministerio en ese momento, quienes son Silvano o Silas, gracias, y también su amado hijo en la fe, Timoteo. Pero también dijimos, y hablamos de esto, ¿no?, de una iglesia propia, en el sentido de que él escribe esta carta y la dirige no a la iglesia que está ubicada en una ciudad, sino a los hermanos de esa iglesia en particular, haciendo y apropiando esa iglesia, esa congregación, y responsabilizando de esa iglesia y de esa congregación a cada uno de los miembros. Y como aplicación práctica dijimos esto, ¿no? La Iglesia Bautista La Gracia de Dios en Maipú es de cada uno de nosotros y somos responsables todos y cada uno de nosotros de su crecimiento, de su desarrollo, de su madurez, ¿no es cierto? Y también del ejercicio correcto de su don, del ejercicio correcto de los dones, para que la iglesia en sí, la iglesia local, esta iglesia local, pueda obtener o pueda tener el crecimiento y lograr el propósito divino que Dios le ha designado a esta iglesia. Hoy vamos a seguir, y a partir de esto, ¿no?, a partir de esta presentación del apóstol Pablo, vamos a notar cómo el apóstol Pablo sigue en la Escritura y lo hace ahora a partir de una oración. Fíjese conmigo lo que dice en el capítulo 1, verso 2 de 1 Tesalonicenses. El apóstol Pablo va a decir: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros, ¿dónde? En nuestras oraciones. Quiero decirle esto, hermano, es interesante, pero el apóstol Pablo fue un hombre de oración. Fue un hombre de oración. Usted puede buscar en las 3 epístolas que el apóstol Pablo escribió y usted va a encontrar cerca de 41 oraciones distintas. A veces peticiones, a veces acciones de gracia, a veces rogativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él va a orar. En las 13 cartas van a quedar el registro de al menos 41 oraciones distintas. Solo en la epístola de Tesalonicenses, esta epístola, hay 3 oraciones de parte del apóstol Pablo. Una es esta, capítulo 1, verso 2 y verso 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa es una oración del apóstol Pablo. Ahora, esta oración tiene una cualidad, tiene una característica bien particular. Déjeme hacer una pregunta. ¿Él está pidiendo algo? ¿No? ¿Está rogando algo? ¿Qué está haciendo? Dando gracias. Dando gracias. Luego, si usted mira, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 11 al verso 13, él va a orar nuevamente y va a decir: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Ahora él está pidiendo algo. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y aquí lo que encontramos es una oración de petición. Ahora, Pablo no solo está pidiendo por la iglesia, también está pidiendo por él. Él está pidiendo que él y su equipo pueda ser encaminado para volver a la iglesia en Tesalónica. Pero también ora por la iglesia de Tesalónica para que la iglesia de Tesalónica crezca, madure, se desarrolle. Ese es el proceso normal, natural de toda iglesia, de todo creyente. En realidad es el proceso normal y natural de todo ser vivo. Nacer, crecer, madurar. Cuando un ser vivo solo nace, pero no crece ni madura, es porque en él, en ese ser vivo, hay algún tipo de conflicto, algún tipo de problema. Luego, en el capítulo 5, versos 23 y 24, usted va a encontrar la tercera oración del apóstol Pablo en esta epístola, en esta carta.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y ahí de nuevo hay una oración, ¿no?, de parte del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que está pidiendo por la iglesia? Que la iglesia se mantenga firme, fiel en santidad hasta la venida del Señor. 3 oraciones distintas del apóstol Pablo. Les decía, Pablo y su equipo fueron hombres de oración. Alguien dijo lo siguiente: un hombre que no ora en lo privado no está autorizado ¿a qué? A orar en público. Interesante desafío, ¿no? Interesante planteamiento. Un hombre que no ora en lo privado no está autorizado a orar en público. Déjeme hacerle una pregunta, hermano. Ok. No hay problema. Yo aprovecho la instancia, ¿no es cierto? Se pone el cartel a veces de apagar los teléfonos. Si no puede apagarlo, no lo apague, pero al menos déjelo en silencio. Por favor. ¿Ya? Le decía, ¿no?, que alguien dijo, si usted no es capaz de orar, si usted no ora en lo privado, no está autorizado a orar en público. Y siempre va a generar una pregunta para nosotros, ¿no? Si nosotros atendiésemos a esa sugerencia, a ese consejo o a ese mandato, sinceramente, ¿podríamos orar en medio de la congregación? Sinceramente, ¿podríamos pararnos en medio de la congregación para orar? ¿O no estaría vedado, no estaría prohibido porque no oramos en lo privado? Es buena pregunta, ¿no?, que debiéramos formularnos cada uno de nosotros. Ahora, déjeme mencionarle algo interesante. Así como Pablo oró, y oró dando gracias en su primera oración, oró pidiendo en la segunda y en la tercera, Pablo va a enseñar lo siguiente: hay más de un tipo de oraciones. ¿Se acuerda cuando él escribe a su amado hijo en la fe, Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1? Mire, vaya conmigo, capítulo 2. Vaya conmigo ahí, por favor, un momentito, a 2 Timoteo capítulo 2. El apóstol Pablo va a dar ciertas instrucciones respecto de la oración. Y él le va a decir a Timoteo, en el capítulo 2, perdón, no es segunda, creo que es primera. Primera de Timoteo, eso es. Primera de Timoteo capítulo 2. Va a dar ciertas instrucciones a su amado hijo en la fe, Timoteo, y le va a decir lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan. Y mire por favor cómo él va a clasificar el tipo de oraciones que nosotros pudiésemos elevar. A que se hagan primero rogativas, segundo oraciones, tercero peticiones, cuarto acciones de gracia. ¿Por quién? Por todos los hombres. Por todos los hombres. Rogativas, oraciones, peticiones por todos los hombres. Y uno se pregunta, bueno, ¿las rogativas y las peticiones no son lo mismo? ¿Las rogativas y las oraciones no son lo mismo? Pareciera que no, ¿no? Entonces, como pareciera que no, uno tiene que ir a investigar un poquito más. ¿Qué es lo que quiso decir el Espíritu Santo de Dios por medio de la mano del apóstol Pablo cuando escribe? Y hace esta división entre rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Y déjeme mencionar algunas cosas que me llamaron la atención estudiando este pasaje. ¿Qué son las rogativas? ¿Qué son las rogativas? Bueno, la palabra original, la palabra en el texto original, proviene de carecer o necesitar. Carecer o necesitar. Por lo tanto, una rogativa hace referencia a una petición que se eleva por algo específico. Usted va a rogar por algo específico que requiere o que necesita, no por cosas generales. ¿Se ha dado cuenta que a veces venimos al culto de oración y oramos por el aire, por el pan, por la salud? Por una serie de cosas generales que, hermano, quiero decirle algo, no está mal hacer eso. Pero mi consejo, mi sugerencia es que en su oración privada usted ore por esas cosas. En su oración personal, privada, usted ore dando gracias al Señor por todas las buenas cosas que tiene: el aire, la salud, el pan, la comida, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero cuando venga y quiera presentar una petición de oración, una rogativa, sea específico. No es lo mismo orar por el aire, por el sol, por el agua, por la lluvia, por la tierra, que orar por la salvación específica de un ser amado. No es lo mismo. Y la rogativa tiene relación con eso, hermano. Pedir por algo específico. Usted va a presentar un motivo de oración específico. La salvación de un ser amado. La salud, porque usted tiene un ser querido que está atravesando una situación de salud grave, delicada. De nuevo, no es lo mismo orar porque el pastor se resfrió y lleva 3 días resfriado, a que mi vecino enfermó de cáncer y le dieron una expectativa de vida de 2 semanas. No es lo mismo, ¿no? Entonces la rogativa tiene que ver con eso, con una petición muy, pero muy específica. Muy, pero muy específica. Luego, el apóstol Pablo, después de hablar de la rogativa, va a hablar de las oraciones. Y la oración aquí no se refiere tanto a lo que uno pide, sino a quien pide. La oración siempre va dirigida al Dios vivo y verdadero, al Dios eterno. Siempre va dirigida a Él. Fíjese que el Señor Jesucristo, mire, vaya conmigo a Lucas capítulo 6, verso 12. El Señor Jesús, con todo y ser Dios, fue un hombre de oración. Siempre se apartó para tener tiempo de comunión con el Padre en oración. Y mire, acá se menciona esto, ¿no? Y se dice que el Señor Jesús en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando ¿a quién? A Dios, porque la oración, esta palabra particular, oración, se refiere a eso, no a lo que uno pide, sino a quién se lo pide. Peticiones. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre rogativas y peticiones? Dijimos que las rogativas eran peticiones específicas. Las peticiones, hermano, el texto original tiene que ver con acercarse en lo privado para hablar en lo íntimo. Es como aquellos amigos que se acercan para contarse un secreto al oído. ¿Se acuerda que el libro de Hebreos nos dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia en búsqueda de qué? ¿Del oportuno socorro? Bueno, usted puede acercarse confiado, pero ahora no es el Espíritu Santo de Dios es el que intercede, sino que es Cristo mismo que intercede por nosotros los creyentes como sumo sacerdote. Qué lindo es pensar en eso, ¿no? Que hay alguien como el Espíritu Santo, como Cristo mismo, que está pidiendo, hablando al oído del Padre por nosotros. Rogativas, oraciones, peticiones. Por último, en el pasaje, aquí en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo va a decir que nosotros podemos elevar acciones, o que debemos elevar, ¿qué cosa? Acciones de gracia. ¿Escuchó alguna vez la palabra Eucaristía? ¿Sí? Es una palabra muy católica, ¿no? ¿A qué hace referencia la Eucaristía? ¿Alguien sabe en la misa? ¿No? ¿Cuando se toma la comunión? ¿Sí? ¿La comunión? Bueno, quiero decirle que la palabra acción de gracia que utiliza el apóstol Pablo acá es Eucaristía. Es la misma palabra. Ahora, Eucaristía es una palabra compuesta. Son 2 palabras en el original, en griego. Eu, el prefijo eu, que significa bien. Y la segunda parte, el sufijo, es charizomai, que significa dar con liberalidad. Entonces, si usted junta las 2 palabras, bien y dar con liberalidad, ¿qué es lo que está diciendo? Que cuando nosotros elevamos una oración de acción de gracias, estamos dando con libertad, con liberalidad, gratitud. Es la idea siguiente. Es aquella gratitud que desborda su corazón, que usted no la puede contener. Hay algo que me llamó la atención en los saludos de la gente que envió saludos. Yo agradezco tanto eso, ¿no? Hay un hombre al cual yo amo, respeto, aprecio, admiro. Y él dijo eso de mí. Te admiro y te respeto. Y la verdad que es al revés. Yo lo admiro y respeto a él. Que es el pastor Fernando de Río, el nanito.
Un hombre que tiene un corazón de pastor, hermanos, que no le entra en el pecho. Su corazón es tan grande como pastor. Yo le admiro. Yo solo puedo dar gracias a Dios por la vida de él, por su testimonio. En el verano nos hacíamos broma porque se acuerda que en el verano yo tuve este accidente en la cara, ¿no? Que andaba con la cara tiesa. Bueno, él había andado con la cara tiesa un poco antes que yo, un tiempo antes que yo. Lo divertido era que él anduvo del otro lado. A él se le paralizó el lado derecho de la cara, a mí se me paralizó el lado izquierdo. Entonces andábamos equilibraditos los dos, bien compensados. Nos poníamos uno al lado del otro y ahí andábamos parejitos. A él le quedó un ojo más chico. A mí parece que no, creo. Paréntesis. Déjeme hacer un paréntesis. Durante la semana estuve visitando a la hermana Bernardita y a su esposo Ulises. No pude ver a Ulises porque él estaba bien cansado, su familia se había ido recién de casa. Pero sí me quedé preocupado, hermana Bernardita, porque ella es notorio que está muy agotada, muy cansada. Hay que orar por ella, animarla. Si pueden llamarle, sería lindo llamarle. Se le está empezando a notar en su cara, uno de sus ojitos se está achicando. Y yo se lo dije, me preocupa verle su cara, su ojo. Y ella me dijo, sí, pastor, esto es producto del estrés, del cansancio, todo esto. Así que le animo, si puede, un mensajito, eleve una oración por ellos. Yo quedé de volver el martes por ahí a ver si puedo ver a Ulises esta vez, pero para que lo tengan ahí presente. Estábamos en el tema de dar gracias, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Gracias. De dar gracias. Dar con libertad la gratitud que hay en el corazón. Esa gratitud que no se puede contener, que no se puede guardar. Yo cuando pienso en Fernando del Río, pienso en un hombre por el cual yo no puedo contener mi gratitud. Es un hombre al que admiro, al que respeto. Muchos, todos de los que hablaron en los videos, son gente a la cual amo y respeto. Y que cuando pienso en ellos, lo primero que pienso es decir gracias. Nunca un reproche, siempre un agradecimiento para con ellos. Siempre un agradecimiento para con ellos. El apóstol Pablo enseña esto, ¿no? Oraciones, peticiones, acciones de gracia. ¿Qué es lo que va a hacer él en 1 Tesalonicenses capítulo 1? Va a elevar una oración de acción de gracias. Él va a decir, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. El apóstol Pablo está dando gracias, no puede guardar, no puede contener la gratitud que hay en su vida, en su corazón, por esta iglesia amada, la iglesia de Tesalónica. Y él va a hablar con libertad, con liberalidad. ¿Por qué? No solo porque les conoce, no solo porque ha ministrado a ellos, no solo porque les ha enseñado, ha sido impactado por la vida y el testimonio de ellos, sino porque además ha escuchado el testimonio de otros. Lo que otros cuentan. Fíjese que un poquito más adelante, verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Él ha escuchado el testimonio de la iglesia. ¿Se acuerda que al principio le mencionaba esto? Las estrategias de Pablo. Pablo primero llegaba a una ciudad. ¿Y dónde se dirigía primeramente? A la sinagoga. ¿No es cierto? Y ahí estaba enseñando, ministrando a los judíos. ¿Por qué? Porque tenía un peso por los de su nación, pero necesitaba dirigirse a ellos. ¿No es cierto? Entonces, primero se dirige a la sinagoga. Pero otra parte, una segunda parte de la estrategia de Pablo es que Pablo siempre se dirige a ciudades principales. Por eso que él se dirige primero a Tesalónica. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de que Pablo se dirija a Tesalónica? Que sean los hermanos de Tesalónica los que luego divulguen el Evangelio a sus alrededores. Y el testimonio que él oye de parte de los hermanos de Macedonia y Acaya es ese: que el Evangelio llegó primeramente a Tesalónica, pero ha sido divulgado por todo Macedonia y Acaya. De manera, dice el apóstol Pablo, y concluye el apóstol Pablo diciendo esto: yo no tengo necesidad de decir nada. Ustedes ya lo dijeron todo. Por lo tanto, él tiene un corazón agradecido. Tiene un corazón tremendamente agradecido. Luego, note conmigo cómo esta oración de acción de gracias se divide en tres secciones, en tres partes, tres cositas.
Mire lo que dice, verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. ¿De qué? 3 cosas. La obra de qué? De vuestra fe. Luego, del trabajo de qué? De vuestro amor. Tercero, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a desarrollar próxima semana un poco más estos tres conceptos, pero déjeme mencionar algo. Es interesante cómo en las enseñanzas de Pablo estas 3 palabras se repiten. Fe, esperanza, amor. ¿Se acuerda 1 Corintios capítulo 13, verso 13? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor ¿cuál es? El amor. Recuerdo a Dan Noech una vez enseñando, él dijo lo siguiente: la fe es lo que creímos en el pasado para ser salvos. La esperanza es lo que esperamos del futuro como resultado de nuestra salvación. Y el amor es lo que hacemos hoy día en servicio a nuestros hermanos, porque somos salvos. Fe, esperanza y amor se van a repetir en las enseñanzas del apóstol Pablo, se van a repetir continuamente. Pero fíjese interesantemente que estas 3 cosas, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza, son consecuencias de tener un ratito en esta palabra tan compleja, tan difícil de comprender. Vuestra elección. Hermanos, quiero decirle algo. La elección aquí no recae sobre la iglesia, no es una acción de los hermanos. No es que los hermanos eligieron. La elección aquí es un acto soberano de Dios. Siempre es Dios quien elige. Ahora, déjeme decirle algo. Mientras estudiaba, leía un comentario del pastor Warren Wiersbe y él me llamó la atención algo que él dijo en uno de sus libros y se lo quiero compartir porque creo que lo grafica muy bien. Uno de sus profesores en el seminario teológico le dijo una vez a Warren Wiersbe: trata de explicar la elección de Dios y te volverás loco. Trata de negarla y perderás tu alma. Y como yo no quiero perder mi alma, no la puedo perder. Pero no me quiero volver más loco todavía. Voy a tratar de explicar un poquito. Probablemente no voy a explicar todo. Probablemente. Pero voy a tratar de explicar un poquito. Ahora espero que después de esto no me salgan calificando, ya. No me pongan apellidos. Mis apellidos son Ugalde Vera. Por si acaso. No son ni Arminio ni Calvino. ¿Ok? Yo me llamo Gonzalo Mauricio Ugalde Vera. Y si tuviese que tomar los nombres de mis padres o los apellidos de mis padres, podría ser Gonzalo Ugalde Figueroa Vera Monsalve. Mira, somos parientes. Vera Monsalve. No soy Gonzalo Calvino ni Gonzalo Arminio. No soy Gonzalo MacArthur ni Gonzalo Ubel. ¿Ok? Voy a tratar de explicar un poquito de qué habla esto, de la elección. Ahora, para poder explicar qué es la elección, es necesario entender qué significa la palabra elección en el lenguaje original. Y la palabra elección en el lenguaje original, bíblicamente, es la palabra ecloge, que significa sacar de entre, seleccionar. Hay un grupo de cosas, hay un conjunto de cosas para los matemáticos, hay un conjunto de elementos, ¿no es cierto? Y viene alguien y de ese conjunto de elementos selecciona algo. Él está haciendo una elección. ¿En función de qué? De su propia voluntad. De su propia voluntad. Nada más que de su propia voluntad. Cuando entendemos la elección divina, lo que tenemos que entender es que Dios soberanamente está eligiendo, seleccionando, llamando a ciertas personas, pueden ser a ciertos pueblos incluso, para que cumplan sus propósitos divinos. Dios eligió a Israel. ¿Qué mérito tenía Israel, la nación de Israel, sobre otros pueblos? ¿Tenía algún mérito?
¿Era especial? ¿Había hecho algo sobrenatural, espectacular? ¿Era mejor que los demás pueblos? No. Sin embargo, Dios quiso elegirlos a ellos. ¿Para qué? Para que fuesen su pueblo escogido. Mire conmigo algunos textos. Deuteronomio capítulo 4. Gracias. Deuteronomio capítulo 4, verso 37. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y les sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. ¿Por qué lo hizo Dios? Según el texto. Porque los amó. Amó a tus padres. ¿Había algo meritorio en ellos? ¿Había algo especial en ellos? No. Fue un acto voluntario, soberano de Dios para hacer esto. Mire conmigo, Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 13 ahora. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 13. Oh vosotros hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Miren, nosotros conocemos la historia de Israel, ¿no? No voy a criticar a la nación de Israel más allá de la cuenta, quiero ser bien objetivo solamente. Pero si hay una característica que tiene la nación de Israel respecto de Dios, es que mayoritariamente han sido tremendamente desobedientes y contumaces. Un pueblo que se ha rebelado continuamente contra Dios. ¿Sabe qué es interesante? Pero hoy por hoy, la gran mayoría de los descendientes de la nación de Israel son ateos. Es interesante, ¿no? Sin embargo, Dios los escogió como su pueblo. ¿A quién le disguste? Israel es la nación escogida por Dios. Y todo pueblo, hasta el día de hoy, que se ha rebelado contra Israel, que ha atacado a Israel, ha sufrido las consecuencias. Siempre he pensado que Argentina está como está, producto de dos actos de barbarie contra la nación de Israel. En los años 90 hubieron dos atentados donde murió mucha cantidad de gente. Uno contra la Embajada de Israel y uno contra la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina. Murió muchísima gente. Después de eso, es interesante, Argentina se vino a pique en lo económico. No importa el color político que tenga, no importa el sector político, no importa quién gobierne, mientras que las personas responsables de estos dos ataques no sean verdaderamente enjuiciados, Israel no, Argentina no va a salir a flote. El que fue el granero del mundo por muchos años, probablemente la nación más rica de Sudamérica, por muchos años, producto de haberse rebelado, de haber atacado a la nación de Israel, está sufriendo y pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa, ¿no? A Abraham: el que te bendijere, bendeciré; al que maldijere, maldeciré. Y Dios es fiel, cumple su palabra, cumple sus promesas, y lo ha hecho, y lo sigue haciendo. Fíjese que el Señor, que Dios, por ejemplo, Isaías capítulo 45, verso 1 al 4, va a hablar de un rey pagano, Ciro, y le va a llamar su escogido. ¿Por qué? Porque lo llamó para que hiciera algo en particular con la nación de Israel. 44:28 comienza diciendo: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir: a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. 45:1 Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, y quebrantaré puertas y bronce y cerrojo de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre.
te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Hermano, la elección de Dios siempre es soberana, un acto soberano de Dios. No es un acto arbitrario. ¿Usted entiende lo que es un acto arbitrario? ¿No? Usted sabe que a quienes dictan justicia dentro de un campo de juego se le llama árbitro, ¿no es cierto? Ahora, el árbitro, ¿cuál función tiene dentro del campo de juego? ¿Impartir qué cosa? Justicia. ¿No es cierto? Si todo va bien, él no tiene nada que hacer, pasa desapercibido. Siempre dicen que cuando mejor dirige un árbitro es cuando nadie lo nombra. Pasó desapercibido. Siempre dicen eso. Pero a veces hay personas que son parciales y no imparciales. La imparcialidad tiene que ver con dictar justicia para ambos lados de igual manera. La parcialidad es que imparte justicia para un lado de una forma y para el otro lado de otra forma distinta. Dios no es parcial, Dios no es arbitrario, Dios es justo. Dios es justo. Y el acto de elegir, el acto de seleccionar, de escoger de parte de Dios es un acto soberano, pero no es un acto arbitrario, es un acto que se basa en su justicia. Siempre en su justicia. Mire, déjeme mencionar algunas cosas interesantes sobre la elección. Vaya a Efesios capítulo 1, verso 4. Efesios capítulo 1, verso 4. Dice lo siguiente, vamos desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, y la palabra escoger aquí es la palabra elegir. Según nos eligió, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Déjeme decirle esto, el acto soberano de Dios por el cual Él elige es un acto que sucedió ¿cuándo? Según este texto. Antes de la fundación del mundo. Todavía no había nada creado. Todavía el hombre no había pecado. Y Dios ya había hecho su elección. ¿Se da cuenta por qué cuando decimos en Primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 4, cuando dice, porque sabemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección no es una elección que hizo el hombre, sino que es una elección que hizo Dios? Porque esa elección Él la hizo antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 y 19 cuando dice que Jesucristo, el Cordero de Dios, fue inmolado antes de la fundación del mundo? Es un acto anterior. No tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con lo que hagamos o no hagamos, con lo que hayamos hecho o no hayamos hecho, con lo que vayamos a hacer o no vayamos a hacer. No, es un acto soberano de Dios que sucedió en la eternidad pasada. Déjeme mencionar esto. Nosotros dividimos la eternidad en pasada, presente, futura. Dios no. El Dios eterno, el Olam, Él ve todo en presente. Ve todo en presente. Nosotros no tenemos esa capacidad. Somos finitos en mente, ¿no? Limitados, nuestra mente es limitada. Déjeme hacer otro paréntesis. Por lo mismo es que a veces nos cuesta tanto entender la elección de Dios porque nuestra mente es limitada. Y tratamos de justificar la elección de Dios y a la persona de Dios a partir de la limitación de nuestra mente, a partir de nuestra propia lógica humana, lo que nos parece cuerdo. Parto en el 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está definiendo a quién está dirigiendo la carta, ¿no? Y luego les va a decir esto, elegido según ¿qué? La presciencia de Dios. ¿Qué será presciencia? Linda palabra, ¿no? Está como para ponerle nombre a una hija. Presciencia. ¿Qué significará presciencia? Bueno, presciencia significa básicamente el conocimiento previo, anticipado de todas las cosas. Y esa es una cualidad, es una capacidad, un atributo divino. Nosotros no tenemos esa capacidad. Yo puedo imaginarme cosas, ¿no? Que después se confirmen, es otra cosa. Cuando veo una pareja de jóvenes muy cerca, por ejemplo,
¿no es cierto? Un jovencito con una jovencita, los veo muy amigables. Digo, ¿por qué tan amistosos? Si la amistad entre hombres y mujeres no existe. ¿Por qué? Ahora, eso no significa que yo tenga el atributo divino de la presciencia, ¿no? Estábamos mirando televisión con mi suegra el día viernes recién pasado. Un programa que dan por ahí, no les voy a contar cuál. Pero yo me había quedado metido porque la noche anterior, cuando llegué a la casa, me metí a internet y empecé a buscar los avances de ese programa. Y cuando vi el avance, yo dije, oh no, para mí que este canal tiene contrato con una funeraria. Tanto muerto que hay en sus programas, digo yo. Pero no vi más, po. Hasta el día siguiente que vi completo, estábamos sentados con mi suegra tomando once y vimos algo, ¿no? Y yo le digo, suegra, van a matar a este personaje. No, me dice, van a matar a este otro. No, a este. ¿Y por qué? Me dice, porque este no tenía nada que andar haciendo ahí. Y resulta que cuando avanzó el programa, le dispararon justo al personaje que yo decía. Oiga, que se callado. No sea así, pues. No estés contando a él. Ayer mi señora, estábamos en la casa preparando algunas cosas, porque hoy día viene mi familia para pasar un tiempito con nosotros, ¿no? Y me dice, tu mamá quiere hablar con ustedes, con los hermanos. Y yo le dije, ¿qué cosa? Ah, es que no te puedo contar ahora. Ok, ya, no me contó. Entonces yo empecé a darle vuelta, ¿no? ¿Qué nos querrá decir? Y dije, esto es. Y después cuando me pudo contar, me dijo, ella necesita contarte esto. Ah, dije, yo sabía. ¿Y por qué? Y le di mis razones. Eso no significa que yo tenga el atributo de la presciencia, que tenga el conocimiento previo de todas las cosas. Si lo tuviese, hermano, tenga por seguro que ya hubiese ido a jugar el loto del Quino para que hubiésemos podido comprar esta propiedad. Pero no tengo esa capacidad, esa cualidad, no la tengo. Pero Dios sí la tiene. Y Dios, cuando hizo su elección soberana, la hizo en base, según 1 de Pedro capítulo 1, en base a su presciencia, su conocimiento previo y anticipado de todas las cosas. Ahora, hay algunos que dicen esto, ¿no? Dios sabía de antemano quiénes iban a responder positivamente al Evangelio, por eso lo eligió a ellos. Hermano, si eso fuese así, entonces Dios no sería soberano. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaría limitado a la respuesta del hombre y no a su soberanía. Y la soberanía se define como el acto por el cual Dios hace como Él quiere. Recuerde, así como Él tiene un atributo que se llama presciencia, también tiene un atributo que se llama libertad o aceidad. Y es que Él no depende de nada ni de nadie. Él no depende de nosotros. A veces nosotros nos damos más importancia a nosotros mismos de la que tenemos. Dios, si tú me haces esto, yo te hago esto otro. ¿Para qué? Si Él no necesita de nosotros. Tengo un primo en el sur que le dio una enfermedad hace 2 años atrás y quedó en coma. Y él está en coma permanente hace 2 años, postrado en una cama. Gran parte de la familia, hermanos de este primo, ¿sabe lo que salieron a hacer? Salieron a los templos, porque fueron criados en iglesias evangélicas. Salieron a los templos a decirle a Dios, Dios, si tú sanas a Adolfo, que se llama mi primo, yo me congrego, yo hago esto otro, yo hago aquí, yo hago allá. Adolfo lleva 2 años ahí, podría haber muerto ya. Y la gran mayoría de ellos fueron fieles 1 mes, a lo sumo 2 meses, la gran mayoría. Y luego, las promesas que hice a cambio de desaparecieron. La presciencia de Dios elige soberanamente como Él quiere. Él no elige porque yo le vaya a decir que sí. No. Él me elige y se asegura que yo diga que sí.
Él no se pone al final del camino a mirar quiénes van a responder al llamado para elegirlos. No, Él simplemente se pone al principio del camino y hace su elección. Hace su elección. Ahora, ¿es fácil de entender esto? No, no es fácil. Déjeme decirle algo más. La elección de Dios me da seguridad. ¿Seguridad de qué? De mi salvación. Mire, vaya a Romanos capítulo 8, verso 33. Romanos capítulo 8, verso 33. Desde el 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos puede acusar? Dígame, ¿quién nos puede acusar? Según este texto, nadie. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nadie. Hambre, muerte, frío, desnudez, el pecado, nada ni nadie, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que justifica. La elección, hermano, fue un acto que sucedió en la eternidad pasada. La elección es un acto que se basa en el conocimiento previo y anticipado de Dios de todas las cosas. Pero la elección también es un acto, ¿no es cierto? Perdón, que está... Les pedí que pusieran en silencio y yo no lo puse en silencio. Y la elección es un acto que asegura, resguarda, ¿qué cosa? La seguridad de mi salvación. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha confesado a Jesucristo como el Salvador de su vida, tenga por seguro una cosa: no hay nada que le pueda quitar su salvación. Nada, ni nadie. Ahora, la elección, le dije, es un acto soberano de Dios, pero no es un acto arbitrario de parte de Dios. El doctor Charles Ryrie escribe en un libro, en una síntesis de doctrina bíblica que él tiene, escribe algo interesante, y él dice que la elección divina tiene 5 características. Primero dice él que la elección es un acto de amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Efesios capítulo 1, verso 4, ¿no? Lo leímos hace un ratito. Mire, déjeme leerlo para ustedes nuevamente. Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, para que fuésemos adoptados hijos suyos. La elección es un acto de amor, porque Dios es amor. Luego dice el doctor Ryrie que la elección es sabia por cuanto Dios es sabio. Mire, vaya a Judas capítulo 25, perdón, versículo 25. Judas, versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, es gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios es sabio. Hermano, déjeme decirle algo. La soberanía de Dios es una perfecta combinación, una perfecta armonía entre el conocimiento de Dios de todas las cosas y su amor. Y su amor. Su sabiduría y su amor se mezclan para que lo que Él determina, lo que Él hace, sea sabio para nosotros, pero también sea lo mejor para nosotros. La elección se produjo en la eternidad pasada y tiene alcances por toda la eternidad presente y futura. ¿Se acuerdan lo que leímos en Efesios 1:4, no? Nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero esa elección en el pasado fue la que aseguró nuestra salvación en el presente y nos asegura que en el futuro, cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros vayamos con Él para disfrutar por toda la eternidad junto a Él.
La elección, dice el Dr. Riley, no viola bajo ningún punto de vista las leyes naturales de Dios. ¿Qué significa esto? Que para que alguien sea salvo, tiene que escuchar el mensaje de salvación. No va a ser un ángel el que venga a predicar el mensaje de salvación. No va a ser que la persona va a ir caminando por el bosque y de pronto va a encontrar un árbol con forma de cruz y va a decir, ¡oh, mi Salvador, Jesucristo! No. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, de los creyentes, de la iglesia, proclamar el mensaje de salvación, predicar la palabra que convierte el alma, que produce fe. Alguien le preguntó una vez a Charles Spurgeon, ¿cómo lo hacía él? Porque él predicaba tanto, ¿no? Pero él era acusado de ser calvinista, y los calvinistas siempre son acusados de que no predican el evangelio. Porque según una mala concepción de lo que es el calvinismo, algunos dicen, no, que el calvinista dice que como Dios eligió y Dios los va a salvar. Se les predique o no se les predique, Dios los va a salvar. Sí, pero la salvación viene como consecuencia de la predicación del evangelio, no de otra cosa. Entonces le preguntaron a Spurgeon, ¿cómo lo hacía? Porque era contradictorio. Y él dijo lo siguiente, ¿no? Me gustó la respuesta, muy sabia. Dijo que yo no voy levantándole el vestido, el pantalón a las personas para ver si tiene una marca que diga elegido o no elegido. Y como yo no hago eso, yo tengo una obligación. ¿Cuál es la obligación? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. La elección de Dios no viola sus leyes naturales. Él nos manda a evangelizar. Él nos manda a predicar el evangelio. Y es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Por último, dice el Dr. Riley, la elección tiene como propósito principal glorificar a Dios. Fíjese, usted recuerda cuando estudiamos la carta de Efesios, que en el capítulo 1 están estas tres secciones donde se dividen las bendiciones espirituales de Dios en favor del hombre, y cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo median, ¿no es cierto?, en bendiciones espirituales para nosotros. Y cada una de estas secciones terminan con una frase: para alabanza de su gloria. ¿Sabe por qué? Porque todo fue hecho para alabanza a la gloria de Dios. Me encanta el versículo lema de José Luis Astorga, Romanos 11:36. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Y Dios obró soberanamente nuestra elección. ¿Sabe para qué? Para llevar gloria a Él, no a mí, no a usted, a Él. Estaba el ¿cómo se llama? El lunes, terminando el servicio fúnebre allí en el cementerio, me pidieron dirigir este servicio en el cementerio por mi tía. Y cuando terminamos, se acercó mi prima, la hija de ella. Es interesante, ella es mi prima, es la segunda mayor de todos los primos, y es como mi mamá. Yo le digo que ella es mi mamá postiza. Yo me crié con sus hijos como mis hermanos, pasaba mucho tiempo, son muy especiales para mí ellos. Tengo muy lindos recuerdos de ellos. Fue la mujer que me acompañó después que mi padre me avisó que mi mamá había muerto. Fue la mujer que me acompañó para despertarme bien, vestirme, arreglarme, peinarme, etc. Todo lo que no podía hacer con 12 años, ¿no? En ese momento, por la emoción. Y ella se acercó y me dice, muy lindo el servicio, gracias, que sé yo. Me dice, y me dijo algo así, ¿no? Por eso tienes tantos seguidores. Y yo le dije, no, tía, no, yo no tengo seguidores, no quiero tener seguidores. Los seguidores tienen que ser de Cristo, no míos. Y se lo estaba diciendo con verdad, ¿no? Porque se lo mencionó. Porque todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Él, no para la nuestra. ¿Sabe que yo lucho tremendamente con mi vanidad? Quizás porque me da tanta vergüenza cuando me saludan y hacen tantas cosas. Porque siento que están inflando mi vanidad. Y me puedo llegar a creer más de lo que soy. Y no soy nada. Soy un siervo inútil en las manos de un gran Dios. Eso soy.
No tengo seguidores. Cristo tiene que tener seguidores. La elección de Dios tiene estas 5 leyes, estas 5 características. ¿Se acuerda cuáles eran? La elección es amor porque Dios es amor. La elección es sabia porque Dios es sabio. La elección se produjo en la eternidad pasada. La elección nunca va a violar las leyes naturales de Dios. Y por último, la elección siempre es y debe llevar la gloria de Dios. Déjeme terminar con 2 cosas solamente. La elección es un acto soberano, lo hemos dicho, no de Dios, por el cual Él toma la iniciativa y llama al hombre a la salvación. Miren lo que dice Juan capítulo 1, verso 13. Juan capítulo 1, verso 13. No era ese. Era... Ok, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién vino al mundo? Jesucristo. Él vino al mundo. Fue su acto, su decisión, no fue la decisión de otra persona. Déjeme buscar el texto para confirmar que esté bien. Romanos capítulo 9, verso 15 dice, entre otros textos, ¿no? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es un acto soberano de Dios. Dios determina hacer esto. Es un acto soberano de Dios. Pero no exime al hombre de su responsabilidad. Si bien la elección es un acto soberano de Dios por el cual Él toma la iniciativa llamando al hombre a la salvación, es el hombre quien responde de manera responsable a ese llamado o a esa invitación divina. Mire lo que dice en 1 Tesalonicenses, volvamos ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Aparte de ser imitadores del apóstol Pablo, ¿qué más hicieron ellos según este texto? Recibieron la palabra. Recuerde, es la palabra de Dios la que produce en nosotros fe. Es la palabra de Dios la que convierte el alma. Ellos recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación con gozo. Algo más, si siguen más adelante, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, ¿qué cosa? Os convertisteis de los ídolos al Dios vivo y verdadero. No solo recibieron la palabra, mire, muchos hoy por hoy reciben, escuchan la palabra, muchos, pero no hay ningún cambio en sus vidas. Ninguna transformación en sus vidas. En el caso de la iglesia tesalónica, recibió la palabra con gozo, pero ¿qué más hizo? ¿Qué cosa? No la aplicó. Vea el texto responde. Siempre el texto responde. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Ayer un jovencito me saludó por mi cumpleaños. Y me dijo, gracias pastor, una serie de cosas lindas, ¿no es cierto? Y me dice, gracias porque me quiere a pesar de que soy chuncho. Quizás, ¿quién fue, no? Y yo le dije, bueno, yo todavía tengo esperanza.
de que te arrepientas y te conviertas de tu mal camino. ¿No es cierto? No basta solo con recibir la palabra. Si no hay evidencias tangibles de la conversión. Según oficinas misioneras, por la cantidad de manifestaciones públicas de fe por Cristo, Chile debiese tener aproximadamente 50 millones de creyentes. Cosa rara, ¿no? Cuando somos 18 millones de habitantes. Se estima que tres veces nuestro país ha sido evangelizado. Otra estadística dice que en Chile el 17% de los habitantes son creyentes evangélicos. Solamente el 2% son creyentes comprometidos. Lamentable, ¿no? 17% se declara nominalmente cristiano evangélico, solamente el 2% es un creyente comprometido, activo en su fe. Una de las cosas que evidenció la elección de los hermanos de la iglesia tesalónica fue esto: recibieron la palabra con gozo en medio de gran tribulación, y eso los llevó a convertirse de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Estas dos acciones humanas, recibir la palabra y convertirse, son la respuesta de fe, la respuesta responsable en fe del hombre a Dios. Y quiero decirle una cosa: eso es una posibilidad universal. A ver, pero usted habló, pastor, de que hay de la elección. La elección no es universal. Es que yo no sé quién es elegido y quién no lo es. Yo sé algo, yo tengo que predicar el Evangelio. Dios sabe, y el hombre tiene la misma posibilidad libre de responder al llamado de Dios de manera voluntaria. Ahora, ¿se acuerda cómo empecé, no? Si usted trata de explicar la elección que hoy iba a pasar, se va a volver loco. Y si la niega, pierde el alma. Yo no la voy a negar, pero no me quiero volver loco. No me quiero volver, por lo menos más loco de lo que ya estoy, no quiero. Así que la dejamos ahí por ahora, ¿sí? Próxima semana seguimos. Próxima semana vamos a hablar de la obra de vuestro amor, no, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la esperanza, y de vuestra constancia en la esperanza. Vamos a orar ahora y luego de eso terminamos.